mayores agentes de nueva evangelización, que ya no solamente el círculo de la familia donde nos ha hablado José, sino un espectro más grande. Luis, tienes la palabra. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Deseo comenzar saludando a don José, que ha marchado ahora un momento y que vendrá, como obispo de Canarias y presidente de la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal Española. Y aquí a mi derecha, al doctor don Vittorio Celso, director de la Oficina de Pastoral del Mayor del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede. Y quiero comenzar también agradeciendo al movimiento Vida Ascendente su invitación a participar en este encuentro internacional de mayores. Para mí es un motivo de gran alegría el estar aquí en esta tarde compartiendo unas palabras con vosotros. Y os ruego que sepáis perdonar mis errores por mi falta de experiencia. Te digo yo que no juventud, porque ya clarean mis cabellos, lo cual dice el libro de los Proverbios que son la gloria de la ancianidad y una noble corona que consiguen los que viven honradamente. Y que nuestros cabellos estén blancos, dice la Biblia, que es gloria de la ancianidad y una noble corona de aquellas personas que viven honradamente. Os mando saludos en nombre de Monseñor Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, que no ha podido estar aquí por motivos de agenda. Como indicaba el presidente, don Álvaro, el tema de mi intervención es los mayores como agentes de nueva evangelización. Como podéis comprender, algunas de las cuestiones que voy a tratar coinciden más o menos con el tema que ya nos ha expuesto el obispo, don José Bazuelo, y que también hemos estado dialogando en estos momentos. Pero creo que no pasa nada porque insistamos, porque eso significa que son temas importantes y fundamentales en lo que es la pastoral de los mayores. Empiezo mi exposición recordando un texto del Principito. Dice: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Transmite primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Pienso que tener una meta clara es fundamental porque va a determinar los pasos que debemos ir dando. Por eso lo primero es tener claro cuál es nuestro objetivo. Ese anhelo del mar libre y ancho que soñamos y que deseamos transmitir a los demás como Iglesia. Nuestro horizonte se encuentra recogido en el mandato expreso de Jesús a sus discípulos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es decir, nuestro objetivo como laicos, personas mayores, cristianos de Iglesia, no es otro sino la evangelización, la misión, es decir, anunciar a Jesucristo a toda la humanidad. Como bien afirma el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella, es decir, la Iglesia, existe para evangelizar, lo cual significa que nosotros, que somos Iglesia, todos los que estamos aquí presentes en esta tarde, nuestra razón de ser, nuestra vocación, nuestro objetivo, nuestra meta, no puede ser otra sino la evangelización, anunciar a Jesucristo. Y ese es, por decirlo así, ese mar libre y ancho que soñamos. Y para eso tendremos que ir poniendo medios, herramientas, instrumentos para conseguir anunciar el Evangelio de Jesús. Por lo que respecta a las personas mayores, nos toca evangelizar en una sociedad en la que ha aumentado la esperanza de vida y que al poder disfrutar de una mayor calidad de vida, hemos pasado en Europa de un 16% de mayores a un 30% en los últimos años.
Como afirma el Papa Francisco, la pirámide demográfica se ha invertido y ahora no se apoya en los niños y en los jóvenes, sino en los mayores. El Papa nos decía en el Congreso Internacional La riqueza de los años, al cual voy a hacer mención en varias ocasiones, porque tuve la dicha y la oportunidad y la gracia de participar en este congreso. Ahí, una de las cosas que decía el Papa: si hace tiempo los ancianos llegarían a poblar un pequeño estado, hoy pueden poblar un continente entero. También en nuestra tarea evangelizadora debemos tener en cuenta otros factores que sencillamente enumero, sin entrar tampoco a analizarlos en profundidad. La crisis de las familias, de lo cual se ha hablado, con tantas rupturas y fragmentaciones, está provocando que los ancianos sean abandonados. Aunque es cierto que los mayores tienen raíces cristianas sólidas, la gran mayoría, nos vamos encontrando también con nuevas generaciones de personas mayores ateas o que son indiferentes ante el fenómeno religioso. Y este es un dato que también tenemos que tener en cuenta a la hora de evangelizar. Ya no podemos decir que el 100% de las personas mayores tienen una fe sólida, sino que ya hay también un grupo cada vez más numeroso de personas mayores que son ateas o indiferentes ante el hecho religioso. A nivel social y también eclesial, los mayores ocupan un lugar secundario. Los situamos en las periferias, porque se valora lo juvenil, la eterna juventud. Aunque tenemos muy reciente el ejemplo de la monarquía del Reino Unido. Creo que todos, no ha durado tanto tiempo este funeral, así como una boda de los gitanos, creo que todos nos hemos enterado de que ha muerto la reina Isabel, ¿no? Bueno, pues tenemos ese ejemplo de la monarquía del Reino Unido, en la que se nombra rey a Carlos III a la edad de 73 años y se considera que ahora, y no antes, con 73 años, está preparado para reinar. Como subrayaremos, a nivel eclesial, los mayores prestáis un servicio muchas veces insustituible, pero pasa inadvertido en nuestras comunidades cristianas o en nuestras diócesis. La preocupación de la Iglesia por la pastoral de los mayores es ciertamente antigua. Voy a hacer un recorrido de lo que ha significado la pastoral de los mayores en la vida de la Iglesia, muy rápidamente, porque no hay tiempo para más. Partiendo, como no, de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Ya en la Biblia, la longevidad es entendida como signo de bendición de Dios. Desde ahí se comprende que los personajes de los primeros capítulos de la Biblia vivan tantos años. Todos conocemos el refrán que eres más viejo que Matusalén, porque el caso de Matusalén fue la persona que, según la Biblia, más tiempo vivió. Aparece en el capítulo 5 del Génesis y se dice que vivió hasta 969 años. De esa manera, lo que está expresando el autor bíblico es que esa persona fue muy bendecida por Dios, más que ninguna otra, porque fue quien más tiempo vivió. Cabe destacar del Antiguo Testamento la figura de Abraham, sin lugar a dudas, nuestro padre en la fe. A él Dios le pidió salir de su tierra y convertirlo en bendición para todas las generaciones a la edad de 75 años. Sí, a esa edad es cuando Dios llama a Abraham, cuando tenía 75 años. Yo digo, probablemente, si nosotros tuviéramos que elegir a una persona para una misión parecida, nos fijaríamos en un joven, con vitalidad, con fuerza y con energía. Pero Dios, como siempre, nos sorprende y hace que nuestra historia de salvación se fundamente sobre una persona mayor, porque no podemos olvidar que la historia de la salvación comienza con Abraham, persona que ha sido elegida por Dios con 75 años. Dios nos está diciendo a través de Abraham, una persona mayor, que aún en la ancianidad hay que mirar hacia el futuro, abiertos a la aventura de la fe que Dios nos tenga preparada.
En esa línea se concibe el texto del Salmo 92, en la vejez seguirá dando fruto, lema de este encuentro. En los libros sapienciales hay alusiones frecuentes también a la ancianidad, dándole un gran valor, porque atesora sabiduría y experiencia de vida. Se dice, por ejemplo, el anciano es símbolo de la persona rica en sabiduría y llena de respeto a Dios. En el Nuevo Testamento se nos ofrecen modelos de personas mayores, elegidas por Dios para jugar un papel determinante en la historia de la salvación. Recordamos a los ancianos Simeón y Ana. Podríamos analizar el texto que se refiere a ellos, no lo voy a hacer por no extenderme, pero es de una gran riqueza también lo que contiene ese texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 2. En los Evangelios apócrifos aparecen de un modo destacado los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, que tras muchos años sin poder tener hijos, no pierden la fe en Dios, que al final les recompensa con una niña, la Virgen María, Madre de Dios. Las personas mayores, tan valoradas en la Biblia, no han sido objeto de interés por parte del magisterio pontificio hasta época reciente. En el Concilio Vaticano II hay algunas alusiones a los ancianos, pero no trata este tema como muy de pasada. El que más va a insistir en esta cuestión es el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Porque, entre otras cosas, él cuando se refiere a la ancianidad, se sitúa como uno más entre ellos, entre las personas mayores. Se considera un anciano más, y de ahí que en su magisterio dignificará de forma habitual a la persona de edad avanzada. Considera que los mayores están llamados como sujetos activos a la misión evangelizadora. Esta idea ya es fundamental de cara a lo que quiero transmitir en esta exposición. Ya lo dice Juan Pablo II. Los mayores sujetos activos de la misión evangelizadora y no deben sentirse al margen de la acción eclesial. Dice el Papa Juan Pablo II en una intervención en 1986: vosotros los ancianos no sois ni debéis sentiros al margen de la vida de la Iglesia, elementos pasivos en un mundo en excesivo movimiento, sino sujetos activos de un periodo humano y espiritualmente fecundo de la existencia humana. Y termina él diciendo: vosotros, referido a vosotros, las personas mayores, tenéis una misión que cumplir. Vosotros tenéis una aportación que dar. El Papa Francisco, mediante el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, está manifestando también un gran interés por las personas mayores como agentes de evangelización. En ese congreso al que he hecho mención, La riqueza de los años, que se celebró en Roma en enero de 2020, se subrayó de un modo especial la idea de que las personas mayores no sois solo destinatarios de la acción evangelizadora de la Iglesia. Es decir, que no hay que hacer solo una pastoral para los mayores, sino que hay que considerar a los mayores como agentes, sujetos de la pastoral evangelizadora. Y de ahí la importancia de subrayar una pastoral de mayores. No tanto una pastoral para los mayores, sino una pastoral de mayores. Y esta es la idea fundamental que yo quiero transmitir en mi intervención. Vosotros sois sujetos y os tenéis que considerar sujetos activos en la Iglesia y no simples destinatarios de la acción evangelizadora. Por eso, la primera idea que subrayo es una pastoral de mayores en una Iglesia en salida. Sabéis que el Papa habla constantemente de que tenemos que ser un pueblo de Dios, una Iglesia en salida. Como he señalado, la preocupación de la Iglesia por la atención pastoral del mayor forma parte de la tradición cristiana y por tanto viene de muy lejos. Pero también es verdad que las personas mayores en muchas ocasiones son olvidadas en nuestra pastoral, en la que se impone, yo diría, una cierta pereza. Como diciendo, las personas mayores siempre están ahí. Y eso hace que probablemente en la Iglesia no os cuidemos lo suficiente. Porque como siempre estáis ahí,
como nunca vaya a fallar, pues a lo mejor no nos preocupamos todo lo que deberíamos de preocuparnos en lo que es la pastoral de la vida de la Iglesia. Esa es, al menos, mi percepción. La Iglesia en salida del Papa Francisco necesita de un laicado en salida, también de las personas mayores, que estén convertidas a la pasión por la evangelización. Y hace falta mayores con pasión evangelizadora, que lo sintáis de verdad, desde lo más profundo del corazón, artífices de fraternidad, de la comunión, de la sinodalidad, a lo que nos llama el Papa Francisco de una forma especial en estos momentos de la historia. Hemos vivido, como bien sabéis, un proceso sinodal en cada uno de nuestros países. En España se ha destacado como elemento negativo o como desafío pastoral la poca implicación de los jóvenes en el proceso sinodal. Pero quizá nos ha faltado valorar positivamente la participación numerosa de las personas mayores. Es decir, yo que he estado ahí en lo que es el proceso sinodal como secretario del sínodo, pues es verdad que a lo mejor nos llama mucho la atención que no han participado suficientemente los jóvenes, solo un 10 o un 15%. Pero no hemos hecho a lo mejor la otra lectura más positiva. Han participado personas mayores. Esto también lo tenemos que valorar y lo tenemos que destacar. En este proceso sinodal se ha insistido también en la importancia de la escucha de todos. Yo digo, también hay que escuchar a los mayores. La experiencia de los mayores es imprescindible en la vida de nuestra Iglesia. Y como decía antes, no solo como destinatarios de la misión evangelizadora, sino por vuestro papel como auténticos agentes evangelizadores. Dentro del laicado, los mayores sois un gran número, lo cual no lo tenemos que leer como algo negativo. Vuestra opinión importa, y mucho, por vuestra sabiduría y experiencia de la vida y de la Iglesia, también por vuestra fidelidad y entrega generosa, por vuestra disponibilidad. Por eso yo, como director de esta comisión de laicos, familia y vida, trabajando constantemente con movimientos, asociaciones, con laicos, considero que es fundamental vuestra opinión, vuestro papel en la vida de la Iglesia, ahora, en estos momentos concretos. Es verdad que nuestro laicado es de gente mayor y el relevo generacional se hace difícil. Es algo que observamos especialmente en el laicado asociado, es decir, los movimientos y en las asociaciones. La mayoría son gente mayor y que cuando hay que buscar un relevo para la permanencia del movimiento, de una asociación, para el nombramiento de un presidente, una presidenta, pues cuesta encontrar gente joven, porque el compromiso de los jóvenes es escaso. Pero no podemos renunciar a esas personas que siempre han estado ahí, hacia vosotros, y que seguiréis estando, porque los mayores sois fieles a vuestros principios y valores humanos y cristianos. En la pastoral, las personas mayores, desde mi punto de vista, deben ser entendidas como sujetos activos y han de aportar su sugerencia. Teniendo presente que a esta etapa vital llegan muchas personas con todas sus capacidades, como los que estáis aquí, y con mayor disponibilidad de tiempo, la Iglesia debe contar con los mayores, porque aún podéis prestar un gran servicio en muchas áreas: catequesis, liturgia, cáritas, etc. Además, los mayores aportáis lo que se ha dicho, la vivencia de la fe, de tal modo que os convertís en heraldos de la fe, especialmente al transmitirla en la familia y en las nuevas generaciones. Dice el Papa Francisco que tenemos que escuchar a los mayores porque ellos nos ofrecen la memoria y la sabiduría de la fe. La fe de las personas mayores, como la fe de Abraham, no es una fe abstracta, algo de esto se ha dicho también, hecha de categorías desencarnadas. Más bien es una fe narrativa, la vuestra, contada en primera persona, vivida, madurada en el corazón después de muchos años, en los que se han experimentado los contrastes de la historia.
En la actualidad, en nuestra Iglesia en España, a la luz del Congreso de Laicos y el proceso sinodal, estamos poniendo el foco de nuestra visión en el tema del primer anuncio. Vais a escuchar, constantemente os van a llegar mensajes de que la Iglesia de España quiere ahora subrayar esta cuestión, el primer anuncio. El primer anuncio, en cuanto a su pedagogía, es propositivo. Es decir, se trata de una propuesta que implica al que realiza la invitación y viene avalada por el testimonio. Es decirle a otra persona, esto que te anuncio, hacia Jesucristo, yo lo he vivido y lo vivo. Es decir, se trata, yo digo siempre, de que no hay que contar la fe a los demás, sino que hay que narrar la fe. En esto las personas mayores nos podéis servir de gran ayuda y de gran ejemplo. También se ha dicho aquí anteriormente. Es decir, vosotros no contáis la fe, sencillamente. No habláis de que Jesucristo nos salva, nos sana, nos da paz, no nos abandona, sino que decir, Jesucristo no nos abandona o no me abandona porque yo lo he vivido en mi vida. Porque yo a lo largo de mis años he experimentado, como cuando he pasado por dificultades, por enfermedades, por sufrimiento, por muerte de seres queridos, mis padres, a veces hijos, marido, mujer, yo he sentido que Dios estaba ahí y que no me abandona. Y eso lo hacéis vosotros, y eso es narrar la fe, y eso es comunicar el primer anuncio. Y esa labor es fundamental. En Christus Vivi afirma el Papa, que es una exhortación posinodal dedicada a los jóvenes, ahí el Papa dice: la Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos, porque albergan un tesoro de experiencia. Han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos, y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos con falsos espejismos. Qué verdad es todo esto. Desde aquí se entiende también que la Iglesia está llamada en esta cuestión a promover lo que el Papa llama una cultura del encuentro frente a la cultura del descarte. El Papa Francisco insiste: un pueblo que no respeta a los ancianos es un pueblo sin memoria y, por tanto, sin futuro. Qué importante es la memoria de nuestros mayores para las nuevas generaciones, y sobre todo en el campo de la fe. Yo sí que recuerdo, cuando he sido párroco, cómo he encontrado que muchos niños reciben el sacramento del bautismo por el interés y la preocupación no de los padres, sino de los abuelos, y que van a catequesis de primera comunión o a misa el domingo no acompañados de sus padres, sino de sus abuelos. Como afirma el Papa Francisco, Dios tiene un pueblo numeroso de abuelos en todo el mundo, y sois el eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe. Por eso, digo, debemos acostumbrarnos a incluir a los mayores en nuestros horizontes pastorales, y no de un modo episódico, anecdótico, sino como miembros vitales de nuestras parroquias y de nuestra diócesis. Hoy, en la sociedad actual, y algo se ha hablado de ello también en la primera parte, sufrimos una crisis de transmisión, lo cual, desde mi punto de vista, no nos permite descubrir cuál es nuestra identidad. Y si perdemos lo que es la transmisión, no sabemos de dónde venimos, ni tampoco vamos a saber hacia dónde vamos, porque no conocemos nuestro origen, nuestra historia. Se necesita que los jóvenes miren hacia atrás y descubran testigos, transmisores de la vida y de la fe. Por eso el Papa Francisco insiste tanto en el diálogo intergeneracional de la Iglesia entre los mayores y los jóvenes. Y de eso también se ha hablado en la primera parte, pero creo que es fundamental subrayarlo. Y destaco dos afirmaciones del Papa en el sínodo de los jóvenes, que a mí personalmente me han llamado mucho la atención. En la primera, el Papa cita un proverbio egipcio que dice: si en tu casa no hay una persona mayor, cómprala, porque te será útil. Qué cosa más clara, ¿no? Si en tu casa no hay una persona mayor, cómprala, porque te será útil.
Y también en el sínodo, un joven comparó a la Iglesia con una canoa, en la que dice: los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas, y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá. Es una bella imagen de la Iglesia, en la que las personas mayores son aquellas que interpretan la posición de las estrellas y nos permiten a los más jóvenes caminar en la dirección acertada. La Iglesia, en definitiva, tomando como referencia las palabras del profeta Joel: vuestros mayores tendrán sueño, necesita personas mayores que sueñen, que se sientan llamadas a ser evangelizadores de los más jóvenes y también de sus coetáneos. Como afirma el Papa Francisco, en la pastoral, cuando hablamos de las personas mayores, tenemos que cambiar los tiempos verbales. Y esta idea me parece fundamental. El Papa dice: hay que cambiar los tiempos verbales cuando nos referimos a los mayores. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no podemos seguir hablando de los mayores como si fueran del pasado, como si pertenecieran al pasado, sino que tenemos que utilizar, cuando hablemos de las personas mayores, el presente y el futuro. Dice el Papa: no solo hay un pasado, como si para los ancianos solo hubiera una vida detrás de ellos. No. El Señor puede y quiere escribir con ellos también nuevas páginas de santidad, de servicio, de oración. Hoy quisiera deciros que los ancianos son también el presente y el mañana de la Iglesia. Yo creo que esta idea es clave y es lo fundamental que os quiero transmitir. Sois el presente y el mañana de la Iglesia, no solo el pasado. El Papa dice: sí, son también los mayores el futuro de una Iglesia que junto con los jóvenes profetiza y sueña. No podemos pensar que el futuro de la Iglesia son solo los jóvenes, sino también los mayores. A los jóvenes es verdad que les toca construir el futuro, pero a los mayores les corresponde, de algún modo, enseñar a los jóvenes para que lo vayan construyendo. Y también es verdad que no solo una pastoral de los mayores, que es fundamental, donde os sintáis sujetos activos en la vida de la Iglesia, sino que tampoco podemos olvidar una pastoral para los mayores, a lo cual me refiero brevemente. El Papa Francisco, en la JMJ de Brasil, en el año 2013, dijo que el mejor camino para evangelizar a los jóvenes es otro joven. Él dijo: ¿quién puede ser la herramienta mejor para evangelizar a un joven? Otro joven. Pues yo diría que con las personas mayores es igual. Vosotros sois también la mejor herramienta para evangelizar a otras personas de vuestra edad. Por eso es importante también esta pastoral para los mayores. Todos los mayores deben sentirse llamados a ser evangelizadores en sus ambientes, a nivel personal y a través de movimientos y asociaciones como Vida Ascendente, promoviendo la formación, la espiritualidad y el apostolado de las personas mayores. Como aparece en el documento de la Conferencia Episcopal Española, ahí se dice que es muy importante también la labor que podéis hacer las personas mayores en las tareas de acompañamiento de otras personas de vuestra edad, como voluntarios en centros sociosanitarios, es decir, residencias de mayores, centros de día, en la visita a los mayores en sus propios domicilios, dando testimonio de vuestra fe en vuestros ambientes, en los que probablemente, como decía al principio, encontraréis también a personas mayores alejadas de la fe, que ya van surgiendo también grupos de personas mayores que, como decía antes, no son creyentes. Se necesita imaginación pastoral para llevar a cabo la nueva evangelización de personas mayores no creyentes, a los que deseamos que llegue también la buena noticia del amor y la ternura de Dios. Y el último punto de mi intervención, que lo hago rápidamente, es más bien también una aportación personal. Yo defiendo que es urgente en nuestra Iglesia una pastoral del mayor. El Papa Francisco nos invitaba al finalizar ese congreso de la riqueza de los años diciendo a los mayores, en concreto a los mayores, decía el Papa Francisco: ayudad a vuestros obispos y a vuestras diócesis a promover el servicio pastoral a los ancianos
y con los ancianos. Es decir, era como una tarea que dejaba el Papa a los mayores. Es decir, ayudad a vuestros obispos y a vuestras diócesis para que haya un servicio de pastoral que se dedique a los ancianos y que tenga a los ancianos como protagonistas. A la luz de esta reflexión compartida, subrayo a modo de conclusión una serie de propuestas prácticas, en concreto 7. Uno es biblista y los biblistas siempre tendemos a sacar 7 conclusiones de todo, o 7 características, por lo que significa el número 7 en la Biblia como número de la perfección. La primera, la urgencia de una pastoral del mayor en cada una de nuestras diócesis. Yo digo que, al igual que hay una delegación de infancia, una delegación de juventud, no debería faltar una delegación de pastoral del mayor, porque en la actualidad los mayores sois, valga la redundancia, la mayoría del pueblo de Dios, de la Iglesia. Por lo tanto, que haya delegación de pastoral del mayor en todas y cada una de nuestras diócesis. Lo segundo, sería conveniente impulsar el movimiento Vida Ascendente, porque es verdad que son quienes están animando e impulsando de un modo especial la pastoral de nuestros mayores en nuestra Iglesia española. Por lo tanto, animar al movimiento Vida Ascendente a seguir creciendo. Tercero, ofrecer a nuestros mayores formación. También ha salido, alguien ha dicho, qué importante la formación. Sí, es que la formación, nosotros hablamos, también a la luz del Congreso de Laicos, más que de formación, de proceso formativo, porque queremos subrayar que en la vida de todos, y ahora me refiero especialmente a los laicos, la formación tiene que ser permanente. Es decir, uno tiene que estar formándose hasta el último momento de su vida. No podemos decir, no, yo ya como soy mayor, ya no me tengo que formar, yo ya me formé lo suficiente. No, siempre, permanente, una formación permanente. Por lo tanto, ofrecer a nuestros mayores formación, también online, también abrirse a eso, que hemos descubierto con la pandemia, y experiencias de encuentro con el Señor, a través de cursillos de cristiandad, ofrecer a nuestros mayores, por ejemplo, esas herramientas, para encontrarnos con el Señor y desde ahí anunciar a los demás. Y también para esos mayores que están más alejados de la Iglesia y de la fe, cursillos de cristiandad, retiros de Maús. Seguro que todos habéis oído hablar de estas dos realidades, por poner 2 ejemplos, ¿no? 4, visibilizar en nuestras comunidades la realidad de los mayores, con sus necesidades y también con sus potencialidades. 5, propiciar la comunión, la sinodalidad, que nos interpela a caminar juntos, pastores, vida consagrada y laicos, y también dentro del laicado que se provoque el diálogo intergeneracional. Para esto sería interesante, digo, no considerar la pastoral de las personas mayores como un sector aislado en la vida de la Iglesia, sino que deberíamos tener un enfoque pastoral transversal. Es decir, que tengamos presente a los mayores en el conjunto de nuestra pastoral, con laicos. Y, por ejemplo, en las delegaciones de juventud, pues que se tenga en cuenta también el tema de los mayores, por todo lo que puede enriquecer la pastoral de juventud. O, como no, en la pastoral familiar, que se tenga en cuenta también a los mayores, por todo lo que significan en la familia. 5, implicar a las personas mayores en ministerios laicales. Como decía antes, cada vez uno llega a estas edades, llega con más capacidades vitales, con más tiempo, pues ofrecer a las personas mayores ministerios laicales. Lectores, ministros extraordinarios de la comunión, catequistas, cáritas, diaconado permanente. Y 7, atención pastoral a las personas mayores que viven en soledad o sin sentido esta última etapa de su vida. Y tampoco olvidar este tipo de personas mayores. Y termino. Un novelista y ensayista francés afirmó que el arte de envejecer bien es el arte de conservar esperanzas. Pues yo pido que, a pesar del paso del tiempo, nada ni nadie nos robe la esperanza. Y sigamos pensando que otra iglesia es posible, donde los laicos, también los mayores, os sintáis protagonistas de la misión evangelizadora en comunión con los pastores y la vida consagrada. Porque, no lo olvidéis, sois
sujetos activos de la evangelización y sois no el pasado, sino el presente y el futuro de nuestra Iglesia. Gracias. Bueno, pues de nuevo tenéis la palabra. Bueno, yo soy catalana, pero vivo 50 años en Zaragoza y tengo 2 nietos, nieto y nieta. Quería hablar antes de esto y después hablar un poco de los mayores. Yo creo que se les puede evangelizar. Yo los llevaba al colegio antes de la pandemia, les hacía rezar el ángel del agua, oraciones que nos enseñaban mis padres, porque yo no he tenido nunca abuelas ni abuelos, pero tenía unos padres pues, que eran muy cristianos y nos enseñaron todo lo que hasta hoy sé, bueno, lo que entonces, hay muchas películas para niños pequeños, bueno, pequeños, religiosas preciosas. Hay una de un angelito que es rebelde en el cielo y tiene que bajar a la tierra. Bueno, mis nietos se las vieron 100 veces. Y después, ahora han hecho la comunión y les he comprado la Biblia en cómic. Y les digo que fue un exitazo el día de la comunión, que todos los amigos querían ver esa Biblia. Y mis nietos no la leyeron hasta el cabo de 3 meses o así, pero cuando la leyeron me dijeron que fuera a la librería a ver si había más números, que no había ninguno, una pena, porque si los estuvieran haciendo alguno más, pues todo eso les viene bien a ellos. Yo no los tengo en casa porque como sus padres trabajan en casa, pues ellos se hacen cargo y hay que ir a buscarlos al mediodía, pero ya va mi hijo, que yo ya no puedo todo. Y para los mayores, os voy a contar una anécdota. Yo tuve un COVID en mayo y tenía en la habitación una señora muy mayor, de más de 90 años, que la cabeza tenía un poco así. Y estaba por la noche alborotada, porque como no podía estar la familia ni nada, y no se me ocurrió otra cosa que decirles de rezar, que no rezaba con mujer, pero se acordaba de la Ave María y eso, pues rezábamos 4 o 5 Ave María y dormía toda la noche. O sea que hay muchas cosas. Después hay otra de la parroquia que tiene 95 años, que está muy bien, pero cuando salimos de misa va a comprar, pues yo la acompaño, le ayudo. Hay muchas cosas para hacer con los mayores, o sea, atenderlos, hacerlos. Ella siempre dice que hay que decir te quiero mucho, porque eso se necesita. Yo no soy de eso, pero ya me está acostumbrando ella a que le diga que la quiero mucho. Pues son frases que valen para todos. Y no, yo creo que es muy sencillo todo. Después de animarlas algunas, pues a leer, las que saben leer, pues las animamos a leer en la misa, pues hacer cosas que por lo que se puede hacer cada uno. No conseguir mucho, pero lo que se puede hacer. Y en vida ascendente, pues estamos muy animados y tenemos, bueno, 2 grupos, vamos, poco a poco. Muy bien, muchas gracias por el testimonio. Muy sencillo, pero que es así. La vida tampoco es hay que hacerla tan compleja, sino nuestra evangelización tiene que consistir en estos pequeños gestos, en estos pequeños detalles. Yo también, y diré, claro, usted es sacerdote, ¿cómo lo va a hacer? Pues a todas las primeras comuniones que me han invitado de los hijos de mis amigos, he regalado una Biblia. Casualmente porque ya nadie la regala. Antes uno se podía encontrar, no sé cuántas Biblias de infancia, cuando hacía la primera comunión, pero ahora ese regalo no lo hace nadie. Y yo diréis, el cura, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pero yo me he dado cuenta que porque lo hago yo, si no nadie lo haría. Ese regalo no se repite, otros se pueden repetir. Y yo creo que eso después ahí queda. A lo mejor ese día de la primera comunión, el niño o la niña no le hace mucho caso a la Biblia y le hace caso a otras cosas, a la maquinita o a otros regalos que le hagan. Pero con el tiempo eso está ahí y lo puede retomar en la Biblia cuando vaya siendo un poco más mayor y le va a ayudar mucho. Y después eso, mejor que yo, vosotros sabéis cómo evangelizar a
personas de vuestra edad, que también es fundamental, porque es verdad que nos toca transmitir la fe a los jóvenes, a los niños, pero también seguir evangelizando a las personas coetáneas, es decir, las que tienen también vuestra edad, que es fundamental, ¿no? Perdonad, es que tenemos entre nosotros amigos de Portugal que antes me han pedido encarecidamente que hablemos un poquito más despacio, porque si no se pierden la mayor de nuestros comentarios. Así que por favor, los que toméis la palabra, contestar despacio. Yo me llamo Pilar y os quiero comentar que yo, mi nieto, no estaba bautizado porque el padre no creía nada, y mi hija pues se dejaba llevar. Pero yo, cuando salía con él, pues le enseñé el credo, aunque yo no soy muy así, bueno, pues yo le enseñé al niño a decir el credo, le enseñé a santiguarse, le cantaba cuando era niño el ángel de la guardia, como dice esta señora. Y bueno, yo noté que a él le gustaba entrar a las iglesias, porque él se quedaba mirando y yo le explicaba que Jesús había muerto por nosotros, cosas de esas. Entonces el niño se hizo mayor y seguía pues ni a misa ni nada. Pero un día se fue a Guinea, a Málaga, y conoció a una muchacha y se enamoraron. Entonces llevan 7 años allí, se ha bautizado con 28 años, ha tomado la confirmación y se va a casar por la iglesia. Entonces yo pienso que eso es porque habrá visto hoy su abuela, que soy yo, con muchas abuelas. Ciertamente, no lo dudes, que eso es fruto tuyo, fruto de la abuela, Bueno, no la abuela. Como te decía anteriormente, nuestra tarea es sembrar y los frutos vendrán cuando Dios quiera. Pero eso está ahí, la siembra queda. Y ya llegará el momento. Paciencia, nosotros nos toca seguir sembrando, hablar de Jesucristo, anunciar el Evangelio, en nuestra familia, en nuestros ambientes, sentirnos protagonistas de la vida de la Iglesia, y más tarde o más temprano, Dios va trabajando, como aparece también en la Biblia, desde el silencio, sin hacer mucho ruido, y al final sale la espiga y sale el fruto, ¿no? Entonces nuestra tarea es esa, así. Muy bien, gracias por el testimonio. Muy buenas tardes, me alegra estar por aquí también. Ya has anunciado el Congreso, el primer Congreso Internacional de Mayores. Yo pude estar por allí, tengo un grupito de ascendente y me han hecho encargado de este movimiento en Soria, soy conciliario, hemos sido Javier, estoy en Almazán. Se me ocurrió cuando les pude saludar al Papa, digo, Santo Padre, yo estoy aquí en la patria de Diego Lainez. Bueno, Almazán hacia allí. Pero bueno, que para mí y para tantos que fue, los pocos que tuvimos, no pocos de Soria, pero toda la gente que estuvo fue una gozosísima experiencia, bueno, las ponencias, el poder escuchar, el ambiente que había, los objetivos que se formaron ahí, eso sí, en fin. Y bueno, poder celebrar en el Vaticano, allí en San Pedro, poder saludar al Papa. Bueno, volvimos ahí dispuestos a agarrarnos el mundo, lo que pasa es que luego vino el COVID y no lo impidió. Bueno, yo quería contar, entonces te agradezco también que hayas hecho mucha alusión a ello, porque para muchos fue una gozosísima experiencia. Tu experiencia de la gente de Brasil, que vinieron también algunas diócesis por ahí encantados, como el documento del Papa San Juan Pablo II les había acercado y les había llegado, y había muchos transmitidos y visitaban enfermos, y como el Evangelio, la visita de ellos les cambiaba las vidas a los ancianos, se tomaba la medicina, estaban alegres, en fin, bueno, la postura de todo. Pero quisiera contar también una anécdota. Yo recuerdo de pequeñito, pues nada, que estaba con mi abuela, me sentaba ahí en la cocina, ya me contaba cosas, y pues lo a gusto que estaba escuchándole, ¿no? Y a veces pues ella me contaba alguna cosilla también que no, a lo mejor no era muy favorable su experiencia, que si algún cura, algún sacerdote. Y yo recuerdo, bueno, sabes que la fe se hace, lo mismo que tenemos 2 manos, la fe se hace con el Espíritu Santo y el apostolado personal. Hay que hacer el apostolado personal y el Espíritu Santo trabaja también
Entonces yo recuerdo como muchas cosas positivas va a ser mi vida, y si había alguna cosa que no era tan eso, yo la pasaba, no le daba tanta importancia. Entonces digo, qué importante es eso, bueno, también contar eso, que el Espíritu Santo, como ha contado aquí Pilar, ¿no? De que ella ha sembrado eso, pero el Espíritu Santo está trabajando también, ¿no? Que contemos con ello, ¿no? Y entonces, pues, bueno, como decir, nos ha recordado también, ¿no? La Iglesia, todos somos evangelizadores, el Papa nos pide que seamos pastores, digo, laicos, vida consagrada, todos. Sí, no, pero que todos, pues, primero discípulos, que nos formemos y misioneros a la vez, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto, estamos llamados a serlo. Así que mucho ánimo. La formación permanente, algún año hemos tenido lo del librito en Vida Ascendente, también hemos tenido sobre la Eucaristía, y la gente se quedaba, y algunos personajes quedaban, y pues esto no lo había conocido. Ahora el Papa nos está hablando de la importancia de conocer la liturgia para vivirlo mejor, en fin. Y bueno, pues yo simplemente quería recalcar eso, de que es el Espíritu Santo el que quiere también que el Evangelio se propague, y nosotros, jóvenes, mayores, somos otra mano. Hay que contar con ello, con la acción del Espíritu Santo en las almas, y que también fue una experiencia gozosísima lo de Roma, todos los puntos que además el Papa ha procurado que se vayan poniendo en práctica, el Día del Mayor, el encuentro de ancianos y niños, ¿no? Cuando pueda hacerlo. Todas esas ideas que nos has querido también recordar. Muy bien. Así que mucho ánimo, que el Espíritu Santo también está actuando, ¿vale? Claro que sí. Hemos oído de Fátima y felices, Por supuesto que sí, el Espíritu Santo es el que nos sigue guiando y nos sigue animando. Todo lo que ha sido el proceso sinodal, el Papa ha destacado muchísimo, porque así era un proceso espiritual, y todo lo que hacemos en la vida de la Iglesia solo se entiende desde el Espíritu Santo. Desde ahí el Papa nos insiste también constantemente a que no tengamos miedo, porque el Espíritu Santo está ahí detrás. Lo que estamos viviendo aquí, o lo que estáis viviendo aquí esta tarde y en estos días, no es una cosa nuestra, es un evento del Espíritu Santo. No lo dudemos. Por eso, dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Dejémonos sorprender por Él. Escuchemos su voz. O como el Papa dice, hagamos discernimiento. Constantemente. Tenemos que hacer discernimiento personal y comunitario. Es decir, preguntarnos de verdad por dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él. Buenas tardes. Todo el tema tratado para mí me pareció fenomenal, chévere, como decimos los venezolanos, un tema muy, muy bueno. Pero me llamó la atención uno de los puntos, o sea, me llamó más la atención uno de lo que usted dijo allí. Y hablaba del ateísmo en la gente mayor. El ateísmo en la gente mayor. Ahora bien, yo pregunto, ¿no será que ese ateísmo, o sea, coloco ateísmo entre comillas, es producto de un profundo dolor que sienten nuestros mayores? El sentirse abandonados, el sentir que dio toda una vida, que se portó bien, que hizo las cosas bien, y cuando en realidad necesitaba ese apoyo, se sintió que estaba solo. O sea, considero que a lo mejor no es tanto que sea ateo, que dejó de creer en Dios o que no cree en Dios. Creo que es por esa tristeza y esa sensación de abandono en su época cuando más lo necesitaba. Ahora creo que sí sería importante brindar esas herramientas para uno poder abordar a esa persona que está en esa situación. O sea, que sienta que Dios siempre ha estado ahí, que a lo mejor los errores que cometemos la familia en alejarlos, Dios no tiene nada que ver con eso, pero tenemos que tener esas herramientas, esa sutileza para que ellos logren otra vez tener esa esperanza, porque creo que cuando se dice que son ateos, que no creen en Dios, es porque han perdido esa esperanza. Muchísimas gracias. Gracias. Comparto la reflexión y si lo puedo aplaudir.
Digo que comparto la reflexión, probablemente hay varios factores para que se haya llegado a esa situación, y uno, no sé si es más importante, pero uno destacable, después se va a hablar de la soledad, pero probablemente uno de los factores fundamentales ha sido ese, ¿no? El que uno se haya sentido abandonado. Y en este caso ya no hablamos de la sociedad, que también, sino por parte de la Iglesia. Y ese es el dolor que a mí más me duele. Que en la Iglesia, y lo decía antes, hayamos abandonado a nuestros mayores, que los consideremos como de la periferia, es decir, como ahí en un segundo plano. Eso es lo que a mí más me duele, ¿no? Que a lo mejor nosotros nos tenemos que hacer un examen de conciencia y decir, vale, la sociedad, como el Papa dice, la sociedad lo descarta, pero no descartemos nosotros en la Iglesia. Y a lo mejor el descarte que hemos podido hacer en la Iglesia de las personas mayores, el no valorarlo todo lo suficiente, ha podido llevar a esta situación de alejamiento de la fe. Si os parece, como vamos a entrar ahora en el tema de la pandemia de la soledad, le doy la palabra a la presidenta de Vida Ascendente en Portugal y ya pasamos a la tercera ponencia y abrimos un turno más amplio durante el tiempo que tengamos. Matilde, fala despacio. Habla castellano. No hablo castellano, hablo portuñol. Pero se entiende. É uma espécie de português e de espanhol. Peço desculpa, mas eu não queria deixar de agradecer o fantástico convite, a oportunidade que nos têm dado de participar nesta conferência tão interessante e tão útil. Em Portugal temos dificuldades realmente em que os maiores entrem na juventude, porque mesmo agora nas jornadas mundiais da juventude temos hablado com bispos e tem sido difícil de quererem entrar os maiores com os jovens. No entanto, eu creio que a forma melhor de o hacer é pelo nosso exemplo e pela nossa forma de agir no mundo. Se tivermos atenção aos outros, grandes ou pequenos ou maiores, se formos ajudando todos aqueles que têm necessidade, creio que aí sim estamos sendo evangelizadores. E não tenho mais para dizer, porque penso que o exemplo é a grande forma de evangelização. Muchas gracias. Bueno, pues aprovecho para dar la bienvenida también a nuestros hermanos de Suiza que están por aquí compartiendo con nosotros un trocito de tarde, y continuamos, si os parece, para poder terminar a las 7:30 y poder trasladarnos al lugar de la Eucaristía.